Just for Jesus te da la bienvenida a su primera temporada. Mi nombre es Yesenia y estaré por aquí los viernes cada 2 semanas compartiendo contigo bendiciones y promesas de la palabra de Dios, de una manera simple y dinámica que te motive en cada día a tener una relación más íntima y cercana con Jesús, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Just for Jesus comienza en 3, 2, 1... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Just for Jesus Podcast. ¿Cómo estamos? Cuéntame, ¿qué ha pasado en los pasados meses? Estoy fuera de forma, te cuento que estoy fuera de forma. Llevo desde enero del 2025 que no grabo un solo episodio, así que estoy fuera de forma y estoy tratando de nuevo de volver a tener como que esa chispa que nos ha caracterizado por los pasados 31 episodios. Así que bueno, estoy grabando hoy 15 de julio de 2025 y este episodio número 32 es para ser publicado para que tú lo puedas escuchar el 18 de julio de 2025, esperando que podamos mantener la constancia y no fallar en más ningún otro momento, ¿no? Así que, como ya sabes, me perdí por un ratito, pero aquí estamos de nuevo, seguimos en la primera temporada de este podcast, que se ha convertido en algo intermitente contra mi voluntad, pero bueno, seguimos trabajando para lograr con la ayuda de Dios no coger estas pausas tan largas que estamos cogiendo y continuar este podcast como es debido, cada 2 semanas, cada 2 viernes, que te puedas tener un episodio y puedas escuchar las promesas de Dios de una manera simple y dinámica, como lo dice la introducción o la apertura de este podcast. Hoy comenzamos una nueva serie. Pues claro, habíamos terminado la serie anterior, donde estábamos estudiando Josué 1:9, ¿te acuerdas? Y comenzamos entonces una nueva serie que se titula Segura en sus pisadas. Y aunque el nombre está en femenino, porque vas a escuchar muchas experiencias personales y por eso lo puse en femenino, porque yo soy mujer, ¿no? Pero no quiere decir que porque esté en femenino no te puede aplicar a ti, varón, que me escucha. Así que se titula Segura en sus pisadas esta nueva serie, y el versículo que estudiaremos en esta serie en el que vamos a adentrarnos se encuentra en el libro de Deuteronomio. La pregunta obligatoria que siempre nos hemos hecho en cada episodio, ¿cuál es? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a comenzar esta serie. Como ya es costumbre en esta temporada, vamos a hacerlo viendo y descubriendo a grandes rasgos. En esta ocasión, el libro de Deuteronomio. Ya lo hemos hecho con el libro de Isaías, lo hicimos con el libro de Josué, lo hicimos con el libro de Salmos y ahora nos toca el libro de Deuteronomio, porque es donde se encuentra el versículo que vamos a estudiar en esta serie. Deuteronomio, vamos a comenzar diciéndote que por lo que encontré mientras estaba estudiando este versículo, que te vas a enterar prontito de qué versículo se trata, Deuteronomio es un libro histórico. Y Deuteronomio lo escribió Moisés. Y Moisés es un personaje bíblico muy conocido, ¿verdad? Diría a nivel mundial, sean cristianos o no sean cristianos, las personas, por lo menos en esta área del mundo, en el Nuevo Mundo, el mundo occidental, se conoce de Moisés, ¿no? Porque ya sea que hay películas, hay series, ya sea en diferentes plataformas, ¿no? O en la llamada Semana Santa, se hacen y se transmiten películas sobre este personaje bíblico, así que es bastante conocido. La forma hebrea de Barim, que significa palabras,
es el título de este libro, que es el quinto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el quinto libro. Y ese conjunto de 5 libros se le conoce como Pentateuco, que está compuesto por esos 5 libros que te acabo de mencionar. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia son los que componen el Pentateuco. Entonces, ¿cómo de Devarim se convirtió en Deuteronomio? ¿Por qué te digo Devarim? Porque era el nombre original de este libro, Devarim. Y cómo de ahí partimos y estamos conociendo este libro ahora en la actualidad como Deuteronomio. ¿De dónde salió ese nombre? En la versión Septuaginta, que es la traducción más célebre, la traducción más antigua del Antiguo Testamento al griego popular, es donde encontramos que se le llama Deuteronomio a este quinto libro del Pentateuco, que por cierto, esa palabra Deuteronomio es de origen griego. Entonces, en este libro, ¿qué podemos encontrar? Por lo que encontré, en este libro se enfatiza, se repite la importancia de guardar los mandamientos, de guardar los estatutos, ¿verdad? Y las promesas de bendición de Dios. Nosotros, al igual que en aquel entonces el pueblo de Israel, el ser humano tiende a olvidarse de lo más importante. Yo no sé si tú has escuchado este término que pecamos en lo básico. Yo he escuchado mucho ese término, incluso hasta lo he utilizado. Pecamos en lo básico. Y es que tendemos a olvidar esas partes importantes, esos detalles más importantes y nos quedamos como que ahí, como que dormidos en las pajas, en lo superficial, en lo menos importante, hasta nos vamos ahí a controversias con los detalles que no son tan importantes y olvidamos los detalles más importantes. Y eso hace que Dios tenga que recordarnos esos detalles importantes. Es de esa manera como Deuteronomio trata de una repetición de la ley, porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el monte Sinaí habían fallecido, habían muerto, así que no habían testigos oculares de ese momento cuando Dios le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés. Esos testigos oculares que presenciaron ese momento ya no estaban para cuando surge o donde está la parte histórica del versículo que vamos a estudiar en esta serie, ya estas personas no estaban. Así que Dios necesita volver a repetirlo y recordarlo, porque sí habían uno que otro, estaba Moisés, por supuesto, estaba Josué, estaba Caleb, pero muchos, diría que la inmensa mayoría, si no todos, exceptuando estos 3 personajes que te acabo de mencionar, no estaban los que pudieron ver cuando Dios le entregó estas tablas de la ley a Moisés. Así que Dios necesitaba volver a hablarle al pueblo para que el pueblo recordara lo que quizás estas generaciones que ya no se encontraban vivas pudieron quizás haberle comentado, haberle contado, haberle testificado a esta nueva generación que estaba ahora. Pudo haberle compartido, ¿no? Para que esta nueva generación pudiera confirmar y creer que lo que sus padres o sus abuelos le habían contado había sido cierto. Entonces, luego de 40 años del éxodo desde Egipto, Israel está acampando en Sittim, una región que está justamente frente a Jericó, en esas llanuras de Moab. Moab se encuentra al este del río Jordán. Y fue allí, en ese lugar, la última etapa de aquel recorrido tan largo en el curso del cual fueron cayendo uno tras otro los miembros del pueblo que hayan vivido esos tiempos de servidumbre y que luego colectivamente habían protagonizado el drama de esta liberación de la esclavitud en la que ellos habían encontrado allá en Egipto. Ese fue el castigo de la rebeldía tan obstinada de Israel, que con excepción, como te dije hace un rato, de Caleb y Josué,
ninguno de quienes habían pertenecido a esa generación del Éxodo iba a entrar a Canaán. Ese era el castigo de toda la rebelión, toda la rebeldía de no obedecer a Dios o de no haberle creído a Dios en tantos momentos. Esta generación iba a obtener, esa generación que salió de Egipto iba a obtener, no iban a entrar a Canaán, a la tierra de Canaán, a esa tierra que Dios le había prometido al pueblo que iba a estar. Así que estuvieron allí en Sitim y hasta que no murió el último de esa generación, exceptuando Caleb y Josué, pues no iba a haber entonces ese mandato o esas instrucciones para que el pueblo pudiera entonces conquistar la tierra de Canaán. Ni siquiera el propio Moisés. O sea, esto es, si pudiera decirse increíble, quizás está descabellado pensarlo, tú dirías, pero ¿cómo Moisés fue ese caudillo que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto, que pasó todo ese tiempo en el desierto con ellos, que fue como ese intermediario entre Dios y el pueblo? Y este caudillo no va a entrar tampoco a la tierra de Canaán, no va a poder disfrutar después de tanto sufrimiento, después de quizás tantas noches sin dormir, después de tantas situaciones complicadas que pasó, este hombre no va a poder disfrutar de esa promesa. Pues mira, ¿no? Ese fiel guía, ese legislador, ese profeta llamado Moisés, no iba a poder disfrutar de esa promesa, no iba a poder disfrutar de poder entrar a la tierra de Canaán. Pero esto tiene sus razones, ¿no? Tiene sus razones. Durante los 2 meses que ellos permanecieron allí en Moab, se hicieron muchos preparativos para poder entonces poder entrar a Canaán. Y tal vez lo que es más importante de todo, Moisés pronunció los discursos que constituyen la mayor parte de ese libro del Deuteronomio. Y comprendiendo de que ya estaba muy cerca del fin, del final de su vida, él ya sabía que ya Dios le había mencionado que él no iba a entrar a la Canaán. Ya Dios le había dicho, no importa lo que me digas, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Así que él ya sabía que su vida estaba muy cerca de finalizar, ya estaba muy cerca del fin. Como dice ese versículo 5 del primer capítulo de Deuteronomio, dice allí, resolvió Moisés declarar esta ley al pueblo. Así que Moisés reúne por última vez al pueblo de Israel para entonces poder entregar lo que podría llamarse quizás su testamento espiritual. Y ante todo ese pueblo de Israel, Moisés trajo a la memoria los años vividos en común desde que salieron de Egipto, incluso desde que estaban en Egipto. Instruyó a los israelitas acerca de la conducta que habían de observar para ser realmente ese pueblo de Dios. Y les recordó que su permanencia en la tierra prometida iba a depender de la fidelidad con que ellos observaran los mandamientos y los preceptos divinos. Ahora bien, el versículo que vamos a estudiar en esta serie se encuentra ya finalizando el libro de Deuteronomio. Y yo te podría decir que quizás es como que la previa a la serie que estuvimos estudiando anteriormente. Es como la previa. Tú sabes, estas películas que van desde atrás para de atrás para de adelante para atrás, perdón, de adelante para te estoy diciendo que estoy fuera de forma, estamos empezando a engranar de nuevo, de adelante para atrás, que de momento también te presentan el ahora y te presentan como que ahí lo que está pasando y después te dice 6 meses atrás o 2 semanas atrás. O sea, te vuelven de momento para atrás para que entonces puedas entender qué fue por qué estaba pasando lo que te estaba mostrando antes. Pues básicamente la serie anterior estábamos estudiando Josué 1:9 y habíamos comentado en la serie anterior, en el primer episodio, que Josué estaba estaba sucediendo, o sea, era el sucesor de Moisés. Pues aquí básicamente es como que esa previa, esa parte antes de que Josué
entendiera y pudiera internalizar de que iba a ser el sucesor de Moisés. Esa parte justa antes de que Dios le dijera, mira, yo voy a estar contigo, no tienes que temer, solamente sé fuerte y valiente. Pues esta es esa previa, ya que en ese versículo que vamos a estar estudiando en esta serie se encuentra una promesa dada a Josué cuando recibió esa responsabilidad de guiar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Y como hablamos en la serie anterior, la tarea que se le asignó a Josué no era absolutamente nada fácil. Para poder llegar al destino prometido, ellos tenían que cruzar naciones enemigas, tierras de gigantes, tierras de guerreros que estaban más que preparados para atacar a este pueblo. Un pueblo que no tenía ningún tipo de experiencia como tal. O sea, no era un pueblo de guerrear, no era un pueblo militar, no era un pueblo, ¿me entiendes? No era un pueblo que tenía esta estrategia militar para poder guerrear, pero los que estaban en la tierra de Canaán sí tenían esa experiencia, sí eran pueblos guerreros, sí eran gigantes al lado de los israelitas. Pero eso no era todo. Todas estas situaciones no era lo único complicado que iba a tener que enfrentar Josué. Josué tenía que lidiar con su propio pueblo, que no era nada fácil. Ellos acababan de cruzar el desierto, la gente estaba súper fatigada, muchos tenían miedo, otros eran rebeldes, murmuraban continuamente en contra de los líderes puestos por Dios. ¿Cuántas veces este pueblo no murmuró contra Moisés? Sin embargo, Josué creyó la promesa de Dios. Y esto me llama mucho la atención. Josué creyó de que Dios estaría al frente y que nunca, nunca, nunca lo iba a dejar solo, y eso lo vimos en la serie anterior, ¿verdad? Y después de un camino arduo, lleno de pruebas, lleno de dificultades, cumplió su misión. El pueblo llegó a Canaán. La forma en la que Dios guió a Josué en la conquista de Jericó, tremenda, te lo mencioné en la serie anterior. Si tú no has leído Josué, léelo. Pero también te invito a leer estos últimos capítulos de Deuteronomio para que también puedas quizás ver esa previa y entender muchas cosas si es que no los has leído todavía, si es que no has leído nunca este libro de Deuteronomio. Por lo menos te invito a estos últimos 5 o 6 capítulos de Deuteronomio, que los puedas leer con calma, estudiarlos en oración, por supuesto, ¿no? Y entonces podemos ver cómo Josué le fue fiel en todo momento a Dios. O sea, esto es maravilloso. No simplemente creyó en lo que Dios le estaba diciendo, sino que decidió poner todo su esfuerzo en cumplir con su parte del pacto. Dios le dijo, mira, esfuérzate, sé valiente. Y él buscó a todas costas poder cumplir con ese mandato, porque sabía que si Dios le estaba prometiendo que iba a estar con él, no importaba dónde estuviera, también le iba a dar las fuerzas y le iba a dar el valor que él iba a necesitar tener. Pero necesitaba confiar en él, ¿no? Eso lo hablamos en la serie anterior, pero quería darte, ¿verdad?, un repaso así macro, uniendo la serie anterior con esta para que veas cuán enlazada está o cuán íntima relación tienen la serie anterior con esta. Y este acontecimiento de la conquista de la tierra de Canaán se puede extrapolar al aspecto espiritual personal como individuos, como tú y como yo. Se puede extrapolar este acontecimiento, estas experiencias de forma individual, pero a la actualidad. Al igual que el libro de Deuteronomio era y es un recordatorio de la ley para aquellos que no habían presenciado su entrega en el monte Sinaí, Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros la importancia de guardar sus mandamientos. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en los capítulos 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Yo te invito a que lo leas completo en oración. Pero yo quisiera destacar, para efectos de este episodio, una porción de ese sermón, de esa parte, de esa porción de la Biblia que se conoce como el Sermón del Monte. Y allí en el capítulo 5, los versículos 17 al 20, lo estoy buscando aquí en mi Biblia hard copy, Reina Valera de 1960, allí en Mateo 5, versículos 17 al 20,
dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes. Es lo que me viene a la mente, porque yo diría que todos los que conocemos a Jesús de alguna u otra manera, en poco o mayor grado, si conocemos a Jesús, queremos ir al cielo. O sea, esa es nuestra meta, esa es la Canaán. Esa es nuestra Canaán. La Canaán del pueblo de Israel era la tierra de Canaán como se conoce, ¿no? Pero nuestra Canaán, estamos peregrinando ahora mismo como el pueblo de Israel. Quizás estamos, yo no sé si tú y yo estamos ahora mismo en Sitín, no sé si estamos allí en Moab, no sé si estamos en el desierto aún, pero estamos peregrinando. Unos están al frente, otros están atrás, pero en algún momento vamos a llegar allí, a la tierra de Sitín, allí justamente en la frontera con la Canaán celestial. Y allí en Mateo se nos está diciendo que si no hacemos estas cosas, si no guardamos los mandamientos de Dios y no los enseñamos correctamente a otros, si tenemos la misma justicia, el mismo pensar, la misma práctica que tenían los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, no vamos a llegar a Canaán, vamos a quedarnos como las generaciones que murieron en el desierto, vamos a quedarnos allí estancados sin poder ver el cielo, sin poder ver la Canaán. Nos vamos a quedar allí y solamente otras generaciones, otras personas que hayan entonces cumplido con esto que Jesús dijo al principio del Sermón del Monte, van entonces a poder disfrutar de la Canaán celestial, así como Caleb y Josué lo pudieron hacer. Y yo estoy segura que tú no quieres perderte, no quieres estar allí en el mismo borde viendo el principio de esa Canaán y no poder cruzar. Simplemente viendo desde afuera y no poder entrar. Sería, por más que lo pienso, sería frustrante y sería triste no poder entrar allí a la Canaán celestial. Así que necesitamos en oración pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de sus fuerzas, ¿no? Así que nos ayude a cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos y no tener la misma justicia de los escribas y fariseos. Jesús los llamó tantas ocasiones hipócritas. No queremos ser hipócritas como ellos, ¿no? No queremos tener una justicia falsa, así que necesitamos la justicia de Cristo. Luego de esos versículos que te acabo de leer, de allí, capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 20, Jesús comienza a destacar y explicar detalladamente a lo que él se refería y aún hoy a lo que se refiere, porque aplica también a nosotros hoy día, como te dije, ¿no? Te invito a que leas esos 3 capítulos con calma cuando termines de escuchar este episodio. En algún momento tienes 2 semanas para poder leer Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y poder analizarlo, internalizarlo, reflexionar en esas palabras, meditar en esas palabras y pedirle a Jesús que realmente te diga y te ayude a ver qué es lo que realmente quiere decirte a través de estos textos. Yo no sé cuánto tiempo lleves en el éxodo de tu vida. Yo no sé si llevas años de relación con Jesús, si apenas estás comenzando una relación con Él o si estás por comenzarla ya. Independientemente de que tu viaje haya sido largo
o apenas esté comenzando, una cosa sí es cierta. El viaje no ha terminado. Te lo dije hace un rato, pero falta muy poquito para poder llegar. Falta menos que ayer. Y el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, nosotros hacia la Canaán celestial, hacia el cielo, el reino de Dios, la tierra nueva que nos ha sido prometida. Dice en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al igual que el pueblo de Dios allí en Moab tuvo que hacer preparativos para entrar a Canaán, nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. Y sin temor a equivocarme, lo más importante en esta preparación es asegurarnos de mantener 24/7 una conexión y relación con Jesús, hablando con Él, estudiando su palabra, congregándonos con otros que tengan la misma fe y compartiendo y enseñándoles a otros lo que por la gracia de Dios hemos conocido y hemos aprendido en nuestra relación con Jesús. Puede que en el camino tengas que enfrentar dificultades, tengas que enfrentar ataques, que en algún momento puedas experimentar miedo y cansancio y hasta frustraciones. Sin embargo, si le creemos a Jesús, si creemos en su promesa y le obedecemos, si le somos fieles, obtendremos la victoria. Recordando siempre que nada podremos lograr solos, ni por nuestras propias fuerzas. Como dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me encanta también la manera en la que se registra allí en Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mira cómo nos alienta el apóstol el apóstol Pedro. Y mira la forma en la que él nos alienta respecto a la espera para poder entrar allá a Canaán y sobre nuestra preparación. El pasaje que te voy a leer ahora se encuentra en 2 de Pedro, casi al final de la Biblia, 5 libros antes de Apocalipsis. 5 libritos antes, 2 de Pedro, el capítulo 3, los versículos 1 al 9. Dice lo siguiente, mira esto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del sorprendimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En rumbo voy a Canaán, en rumbo voy a Canaán, en rumbo voy a Canaán.
quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero ver a mi Jesús. Oh, sí. Por último, deseo dejarte con estas palabras del apóstol Pablo. Ahora sí es el apóstol Pablo. En su carta a la iglesia de Filipos, que se encuentra en el libro de Filipenses. Lo voy a buscar ahora rapidito. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice como sigue: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios, santificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos poder comenzar una serie más, por permitirnos comenzar y tener un nuevo episodio en este podcast, en este proyecto que tú has inspirado, Señor. Te doy gracias por inquietarnos cada día a buscarte, por inquietarnos a cada día a serte fiel, por llamarnos a tu servicio, por hacernos conscientes de cuando te fallamos y de inquietarnos a tener un arrepentimiento genuino delante de ti, a ir en sincero arrepentimiento y pedirte perdón. Así que te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por tu perdón, por tu misericordia infinita. Y te pido de manera especial que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Que tu voluntad se cumpla en mi vida y en la vida de cada una de las personas que está escuchando este episodio, Señor. Sé con sus familias, sé con sus proyectos, sé con sus vidas, sé con sus preocupaciones, sé con su salud. Señor, sé con cada uno de los aspectos de su vida, Padre. Enséñanos y ayúdanos a aceptar tu voluntad sin ningún reproche, sin ningún reclamo, recordando y reconociendo y aceptando que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Gracias por cada una de las cosas que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bible Partner, ya arrancamos con una nueva serie, ya estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Y confío, de verdad de corazón, yo confío que será de gran bendición. Te mencioné que el versículo que estaremos estudiando en esta serie se encuentra en Deuteronomio, pero no te dije cuál es. Se me fue a decirte cuál es, pues te voy a decir ahora. Es Deuteronomio 31:8, que dice lo siguiente: y Jehová va delante de ti
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Poderoso, ¿verdad? Yo sé que sí. Te espero dentro de 2 semanas con el favor y la ayuda de Dios, perdón, en el próximo episodio de esta serie, Segura en sus pisadas. Seguro en sus pisadas. También para ti, varón que me escuchas. Puedes escucharnos por Spotify, Apple Podcast y YouTube. Si no le has dado todavía follow a nuestro podcast, Yo For Jesus Podcast, ni te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? Vamos para allá a suscribirnos, ¿está bien? Y de paso, activar la campanita. Bueno, agradezco también tu calificación de 5 estrellas, si así te nace en tu corazón hacerlo. Si tienes preguntas o sugerencias, puedes escribirme por correo electrónico a yoforjesus.podcast@gmail.com o en la cajita de comentarios aquí en este episodio. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto y el enlace al canal de YouTube y al podcast allí en Spotify y en Apple Podcast, pues si acaso nos estás escuchando en uno u otro, pues puedas saber, ¿verdad?, los enlaces en las otras plataformas. Te envío un abrazo con muchísimo cariño, deseando que este fin de semana sea enormemente bendecido y que Papito Dios te cuide hoy y siempre. Me despido por hoy y hasta la próxima. Maranata. Bye bye.